A todos nos ha pasado que en algún momento de la vida simplemente las cosas ya no se sienten igual que antes. No ha pasado nada grande que demuestre eso, no hay un evento claro, no hay una ruptura de ese momento, ni hay una escena específica que demuestre eso. Simplemente un día estás ahí como cualquier otro, haciendo lo mismo de siempre, pero hay algo que ya no se siente igual, como si algo no encajara en nuestra vida. Las cosas siguen existiendo, pero ya no pesan de la misma forma realmente. Y la respuesta clara a esto, gente, es que sí, crecimos. Y crecer no es solamente cumplir años, no es cambiar de etapa o asumir más responsabilidades. Crecer es cuando el mundo empieza a sentirse diferente, por dentro de nosotros mismos. Cuando lo que antes era automático ahora se piensa. Cuando lo que antes era liviano ahora trae consecuencias. Antes seguramente vivías más en el presente. Ahora el futuro se mete en todo en tu vida. En cada decisión, en cada descanso, en cada momento de libertad o tiempo libre. Antes capaz no te preguntabas si estabas haciendo lo suficiente, pero hoy esa pregunta capaz aparece incluso cuando estás tratando de relajarte contigo mismo. Y saben, lo más extraño de todo esto es que nadie habla mucho sobre el tema. Todo el mundo habla de crecer como si fuera solo avanzar, mejorar, madurar, pero casi nadie habla de lo que se siente o lo que se pierde en el mismo camino, o de cómo cambian las sensaciones más simples de tu vida. Por eso hoy les quería hablar del sentimiento de crecer y las cosas que uno siente en ese momento donde va creciendo y cómo uno va sintiendo esos cambios diariamente y sin ningún momento específico. Pero antes de eso también les quería decir, bueno, que perdón por no subir videos, hace mucho tiempo no subo videos por problemas que he tenido con el computador, en el cual tuve que formatearlo y solucionar cosas, de hecho aún tiene unos problemas, pero me tocó volver a descargar el Minecraft, los mods y todo para volver a grabar los videos de la mejor forma posible. Así que bueno, sin nada más que añadir, seguimos con el tema principal del video. Primeramente me gustaría hablar sobre el tiempo, cuando el tiempo deja de sentirse infinito como si tuviéramos una vida por siempre. Cuando nosotros somos más pequeños el tiempo parece como si no tuviera un límite. Un año es muy largo, un verano puede parecer eterno y un mes es casi como una vida completa. Sin embargo, cuando crecemos es casi como que el tiempo se acelerara. Los meses pasan sin que nos demos cuenta, las fechas importantes llegan como de un momento a otro y tú miras atrás y no entiendes cómo ya pasó tanto tiempo, como por qué el tiempo pasa tan rápido. De alguna manera se empieza a sentir que el tiempo ya no está de nuestro lado, sino que corre delante de nosotros. Que hay cosas que deberíamos haber hecho ya, o que hay etapas que no sabemos si estamos viviendo tarde, temprano o simplemente la estamos viviendo de mala manera. Es como que el tiempo es una preocupación más constante en nuestro día a día. Pero déjenme decirles, esta sensación realmente lo cambia todo. Cambia cómo descansas, cambia cómo disfrutas, porque incluso cuando tú estás tranquilo hay una parte de ti que sigue contando los minutos. Una parte de ti que inconscientemente sigue pensando en el tiempo y en si lo estás aprovechando de mala o buena manera. Y eso en realidad también es en gran parte mucho por cómo nos comparamos con las demás personas. Como capaz vemos en internet gente de nuestra edad que ya está logrando mil cosas. Gente de nuestra edad que capaz ya tiene todo lo que quiere en la vida o todo lo que tú mismo quieres en la vida. Pero al final y al cabo eso es algo malo porque uno tiene que vivir como uno quiere y como le toca. Y al final y al cabo las cosas van a llegar todo a su tiempo. Un ejemplo claro que creo que demuestra el cómo crecimos es cuando los juegos dejaron de ser un juego. Hubo una época en la que jugar era perderse, como que no existía lo que había afuera, no existían las obligaciones, no existía como esa culpa. De alguna manera solo jugabas porque sí, porque te hacía bien, porque era divertido o porque te absorbía por completo. Pero ahora hay muchas veces que jugar simplemente se siente diferente. O bueno, no quiero hablar por todos, al menos por mi experiencia. No siempre, pero muchas veces empiezo jugando algo con ganas, pero algo me interrumpe, un pensamiento, una preocupación o una sensación de como que debería estar haciendo otra cosa, algo capaz más valioso que va a aportarme más a mi futuro. Y esto no quiere decir que los juegos me han dejado de gustar o que los juegos hayan cambiado tanto en comparación a los que jugaba cuando pequeño con los que jugaba ahora. Simplemente es que mi mente se siente diferente. Antes jugar sí se sentía como un descanso de verdad. Hoy hay veces donde simplemente se siente como un intento de escapar que no termina realmente de funcionar. Incluso hay momentos en los que me pregunto a mí mismo si ya no me gustan realmente los juegos. Pero en verdad lo que pasa es que simplemente ya no me permito disfrutarlos de la misma manera, por estar pensando en mil cosas que no tienen nada que ver con el juego. Antes cuando jugaba simplemente me envolvía en la historia, me envolvía en los personajes, o simplemente jugaba juegos como el Minecraft en el cual me perdía y mi creatividad estaba al máximo y podía hacer mil cosas. Ahora capaz simplemente no me siento de la misma manera porque de verdad que me cuesta disfrutarlos, al estar pensando en
que podría estar haciendo cosas más útiles. Y en mi caso, al igual que ustedes, me imagino tendrán sus recuerdos de juegos o primeras consolas que han tenido y cómo las disfrutaron siendo un niño. En mi caso, por ejemplo, aún recuerdo cuando tuve la Xbox 360, que fue mi primera consola, y jugaba juegos de Halo. Jugaba completamente la historia sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo, simplemente avanzaba, capaz a veces me quedaba media hora en un mismo lugar caminando y recorriendo porque no sabía ni qué estaba haciendo, no sabía ni siquiera leer los textos y los disfrutaba más que nunca. O cuando me regalaron la Play 4 y tenía el Uncharted 4 por primera vez y sin saber nada de los juegos anteriores, simplemente me disfruté la historia de inicio a fin sin saber nada. O la primera vez que me pasé el modo historia del GTA V sin leer ningún tipo de los diálogos porque no sabía leer. O incluso esos momentos que hoy en día ya no existen, como ir a la casa de tu amigo a jugar en pantalla dividida. O en mi caso, cuando yo fui por primera vez a la casa de mi primo y jugamos Mortal Kombat 9 y no tuvo ningún tipo de piedad contra mi yo pequeño de 8 años que no sabía ni cómo coger un mando. Daniel culeado. Pero bueno, el caso importante de esto es que todos tuvimos nuestra experiencia con los videojuegos. De momento que hemos disfrutado mucho más de lo que los disfrutamos ahora. Y parte importante que sé también es el aburrimiento. Cuando ya no es un aburrimiento vacío, sino que se siente como un cansancio. ¿A qué me refiero con esto? Ahora el aburrimiento es simplemente algo que se siente diferente. Antes aburrirse era no tener nada que hacer, mirar el techo, esperar que pase algo, pero como les digo, ahora simplemente se siente diferente. No es una falta de estímulo, de hecho siento que en esta época es muy difícil aburrirse realmente. Es como si nos sintiéramos saturados. Es como si tuviéramos demasiadas cosas en la cabeza y aún así sentirnos vacíos. Hoy en día puedes tener acceso a todo, literalmente. Podemos tener los juegos, las redes sociales, series, música, y aún así sentimos como que nada nos termina de llenar del todo. Y ese tipo de aburrimiento no se va con entretenimiento, se va con calma, con un sentido, buscando una conexión, y eso no siempre es algo fácil de encontrar. Otro punto clave en el crecimiento, al menos desde mi experiencia, son el tema social, cuando ya no llenan de la misma manera. Antes salir era un sinónimo de diversión, juntarse con gente, hablar fuerte, trasnochar, todo giraba alrededor de eso. Y no me malentiendan, no quiero decir que a todo el mundo le pase esto, pero pues al menos por mi parte sí se sentía así. Pero hoy muchas veces las fiestas me cansan, no siempre, pero sí muy seguido, y el ruido incluso a veces me molesta o las conversaciones se repiten mucho. Siento que las dinámicas del día a día simplemente ahora se sienten vacías, no son igual que antes. Siento que de alguna manera uno mismo empieza a notar que muchas interacciones son muy superficiales, que se habla mucho pero se dice poco, que hay presencia pero no hay una conexión real. Y no es que esté mal salir, es que ya simplemente no se siente suficiente, ya no compensa. Y aceptar esto también es parte de crecer, porque inevitablemente nos comenzamos a sentir a medida que crecemos más solos, nos comenzamos a desconectar un poco de la gente, nos comenzamos a dar cuenta de quiénes son amigos de verdad, de qué gente queremos cerca de verdad en nuestra vida, e incluso muchas veces la familia también llega a ser parte de eso, llega a ser parte de esa distancia que uno siente, y uno comienza a quedar eventualmente solo y a sentirse solo, lo cual, como les dije en el video de la soledad, no es algo malo. Es algo que tiene que ocurrir y que tiene que pasar. Y simplemente es algo que también toca aceptar. Otra cosa que me hizo darme cuenta de esto es sobre todo en la época en la que estamos. Navidad, Año Nuevo y todas esas festividades. Por ejemplo, en Navidad siento que la magia se vuelve mucho más nostálgica hoy en día. La Navidad, que es algo que sí se habla mucho últimamente en redes, antes se sentía diferente. Había una ilusión real, una sensación de algo especial en el ambiente. No importaba tanto qué día caía ni qué tan cansado estabas, simplemente tú esperabas que llegara la Navidad. Con el tiempo la Navidad cambió, ya no son solo luces y regalos, sino que se vuelve más como una memoria, una comparación. Empiezas a notar quiénes faltan, quiénes ya no están, quiénes cambiaron. Las reuniones ya no son siempre iguales, hay silencios nuevos, conversaciones que antes no existían, y aunque puede seguir siendo un momento lindo, también tiene una carga emocional diferente. La Navidad deja de ser solo alegría y empieza a ser también una reflexión. O al menos así lo pensé, por ejemplo, este año. Por mi parte, yo vivo en un país donde no está toda mi familia y simplemente vivo con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi perro. Y paso todas las navidades o los últimos 3 años de mis navidades han sido así. Simplemente mi familia más cercana. Sin mis tíos, sin mis primos, sin más familia, la cual hace mucho tiempo no veo. Y realmente ahí se empieza a sentir eso. Que la Navidad se siente diferente sin la familia, sin tus seres queridos de verdad. Y es algo que toca valorar mucho más que los regalos. Incluso yo este año, por ejemplo, no recibí nada más que un saco. Y eso está súper bien. O sea, no me quejo con eso. No tuve ningún problema porque estar con mis seres queridos, así sea solo mi mamá, mi hermana, mi papá y mi perro,
Fue una Navidad muy especial y muy linda en la cual reflexioné más sobre ese tema y sobre cómo me sentía con mis seres queridos cerca de mí. Y no les voy a mentir, obviamente a pesar de tener todas estas reflexiones bonitas y todo sobre la Navidad, igualmente la Navidad no es que haya sido perfecta ni ni ese mismo sentimiento de ilusión que tenía cuando era pequeño, lo cual me pareció y reflexioné que creo que es algo que está bien. Simplemente creo que ya dejó de ser mi momento de disfrutar la Navidad de esa forma y que ahora me toca esperar a que capaz mi hermana tenga un hijo o que yo sea padre y volver a disfrutar la Navidad viendo a los niños disfrutarla como yo en su momento lo hice con su edad. Y sé que suena triste, pero es una realidad y toca aceptarlo de alguna manera y seguir adelante. De alguna u otra manera toca entender que nuestra misión a la hora de crecer va cambiando en este tipo de festividades. Otra festividad que sentí diferente fue el Año Nuevo, cuando empezar de cero realmente comienza a pesar de verdad. El Año Nuevo antes era una promesa limpia, una sensación como de que reiniciabas todo, como que todo lo anterior que pasó se hubiera quedado atrás automáticamente. Pero hoy el año nuevo llega cargado, es como que trae balances, comparaciones, pensamientos sobre todo lo que no se hizo o lo que se postergó o lo que simplemente no funcionó. De alguna u otra manera, que sean las 12 ya no siempre se vive con esa euforia, a veces se vive más en silencio, pensando o deseando que el año que viene sea diferente, aunque no sepas exactamente cómo lograrlo. El año nuevo deja de ser solo una celebración y se convierte más en una evaluación de tu propia vida. Otra festividad que siento que cambia mucho a medida que crecemos, perdón, son los cumpleaños. Cuando el tiempo como que se hace más evidente. Si bien antes los cumpleaños eran algo que también se esperaban con ansiedad y contabas incluso los días porque querías que llegara, pero con el tiempo los cumpleaños sorprenden, como que últimamente llegan más rápido, a veces incluso demasiado rápido. Empiezas a sentir menos como un festejo y más como un recordatorio. Un año más. Más preguntas, menos certezas. No siempre se viven con tristeza, pero ya no son tan inocentes como antes. Te hacen más conscientes del tiempo, de las etapas y de cómo vas cambiando poco a poco. Cuando crecemos también perdemos y cambian mucho nuestras amistades. ¿En qué sentido? Pues, bueno, simplemente cuando eras pequeño tú asumes que tus amigos van a estar siempre, que van a crecer contigo. Pero con el tiempo muchas relaciones se diluyen, y no por peleas, sino por distancia, ya que la gente toma caminos diferentes, o por silencios muy largos. Empiezas a entender que no todas las amistades están hechas para durar toda la vida, y aunque sea algo normal, duele. Y créanme, sé que duele. Pero al mismo tiempo, hacer nuevas conexiones se vuelve más difícil. Confías menos y te cuidas más. Te reservas más para no salir herido por cosas que han pasado con otras experiencias y otras personas. Inevitablemente esto me lleva a hablarles del tema de la soledad, cosa que ya hablé en el video pasado, pero se los repito. La soledad cambia su significado cuando crecemos. Antes estar solo era algo que querías evitar, pero hoy en día son cosas que a veces tú buscas, pero también aparece una soledad diferente. No es falta de gente, es falta de comprensión. Es sentir que no siempre puedes decir lo que te pasa sin tener que explicarlo demasiado. Es una soledad más silenciosa, una soledad más adulta, mucho más interna. Los sueños también son algo que cambian cuando crecemos, ya que ahora los sueños vienen como con miedo. Antes soñar era más libre, no había unos límites claros, no había una comparación. Hoy los sueños vienen con algún tipo de presión, quieras o no, con miedo a fallar, con dudas constantes. Te preguntas si tus sueños son realmente algo realista, o si realmente vale la pena, o si vas a llegar demasiado tarde a eso. Y aún así sigues soñando, pero ya no con la inocencia que tenías cuando eras niño, sino más con cautela, con precaución. A lo largo de todo el video les he estado dando ejemplos o momentos que siento yo que marcan mucho el que estemos creciendo. Y todas este tipo de experiencias generan muchas veces un cansancio mental, ya que descansar realmente no alcanza. ¿Cómo me explico con esto? Ya que no siempre estamos cansados del cuerpo, muchas veces es más algo mental. Pensamos demasiado, analizamos todo, nos preocupamos por cosas que antes no existían y descansas, pero no nos recuperamos. Nos dormimos, pero no apagamos la cabeza. Y ese cansancio no se ve, pero pesa. Y eso también cambia mucho nuestra identidad cuando ya no sabemos exactamente quiénes somos, ya que crecer también es en parte cuestionarse uno mismo, preguntarte si sigues siendo quien pensabas que eras, cambian tus gustos, cambian tus prioridades, cambian tus valores y en medio de todo eso, a veces simplemente no sabemos bien en dónde encajamos. Para terminar con este tema hay que aceptar que crecer no es siempre perderlo todo. Si bien crecimos, y sí, se siente muy diferente, pero realmente no todo es algo malo, no todo empeora, pero tampoco es todo mejor. Simplemente es algo diferente.
Tal vez crecer no sea recuperar la magia de antes, sino aprender a encontrar nuevas formas de sentido. Aceptar que la nostalgia va a existir, pero no vivir atrapado en ella. Y que seguir adelante incluso sin tener todas las respuestas. Porque crecer no es tenerlo todo claro. Es seguir aún con dudas, aún con dolor y aún con la cabeza confundida. Toca aceptarlo y aprender a vivir con eso. Sin nada más que decirles, muchas gracias por escucharme. Espero que le den like a este video, se suscriban y le sigan dando apoyo al canal para que sigamos creciendo. Los quiero, chao.